estamos. Bienvenido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Bien, oye. Don Pablo. Gracias por la invitación. Don José, ¿cómo les va? Bien, pues, bienvenido. Oye, ¿qué fue lo que descubrimos? Los tiempos tienen... Los reportajes tienen tiempo. Sí. En el sentido de que hay que darlo a conocer cuando el tema está muy contingente. ¿Esto Y es cuándo por lo eso- empezaste a reportear? Es que eso es lo que sorprende, porque siempre que me invitan son como investigaciones de largo aliento. Y la verdad es que nos demoramos bastante poco. Una vez más, nos llega una denuncia al WhatsApp de denuncias de reportajes Tele Ya. 13. Alessandro Minardi, nuestro productor investigador, toma cuenta de qué decía esta denuncia a través de internet, de redes sociales. Se estaban vendiendo documentos de identificación y licencias de conducir venezolanas falsificadas, pero con una falsificación casi perfecta. según lo que nos Licencia de decían. conducir venezolana. Licencias de conducir y DNI venezolanos. Ya. Documentos de nacionalidad, de DNI es identidad, como nacionales de nuestro identidad. carnet de identidad. Exactamente, ese es el símil de. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer según lo que nos habían dicho? Solamente tomar contacto a través de WhatsApp, de Facebook Messenger también, entregar nuestros datos y en cuestión de una hora íbamos nosotros a ¿Una tener hora? un PDF con las características similares o iguales, casi perfectas, Una de lo foto que es el muy- documento venezolano de identidad en ese país. No lo creímos tan así, obvio. Escribimos, preguntamos y era tal cual. Espérate, Pero hay Pablo, una pregunta solo para que se entienda bien. O sea, por Facebook tú podías buscar documento de identidad venezolano o A ver. DNI venezolano. Buscar. Por cuestiones... Ah, ok. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Tal Nicolás cual. Palote, quiero una DNI. Tal cual, no los vamos a decir Así en qué es fácil. página, no les vamos a decir en qué página los buscamos para no tratar de No, incentivar bien. el tipo de ilícito, Obvio. ¿cierto? Pero es así de simple. En Marketplace, en Facebook, hay distintas personas que lo ofrecen, muchas de ellas causando estafas o promoviendo estafas, diciendo que esto es lo que hacen, uno les deposita, no les llega el documento, sin embargo, nos dimos cuenta que en este caso sí lo era. ¿Dónde está, según nosotros, el mayor de los problemas? Es que ellos sí cuentan con una base de datos venezolana. ¿Por qué? Porque para nosotros hacer este ejercicio, entregamos un nombre que sabíamos que existe en Venezuela, con un DNI que nosotros no guardamos. ¿De quién era ese nombre? Un sujeto que estaba siendo investigado por sicariato, extorsión, homicidio, tenencia de arma. ¿Dónde? En el norte del país. ¿Por qué? Por ser miembro del Tren de Aragua. Tomamos entonces los dos nombres, dos apellidos, y se los A ver. hicimos llegar a esta persona. ¿Qué fue lo que pasó después? Es que cuando recibimos este preview, por así decirlo, lo de antes, así va a quedar, está bien, están perfectos los datos, nos entrega el mismo DNI que nosotros ya manteníamos como investigación de la Fiscalía. No te puedo Con una creer. fecha de nacimiento, con una cédula, con RUT, con DNI y también con una fecha de vencimiento y un código que venía en la parte de atrás. Espérate, que me perdí, perdona Pablo, no es que no te estaba poniendo atención, sino que me perdí un poco. Ustedes cuando los contactan, Sí. le entregan los datos de una persona que ustedes tienen ubicada de origen venezolano, que forma parte del Tren de Aragua, que tiene una serie de antecedentes. Ustedes le Exactamente. dan esos Entonces datos. ustedes le dicen, hola, soy Perico Los Palotes Tal cual. y necesito un DNI. Exactamente. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Y por qué escogimos a esa persona? ¿Ya? Para quizás entender si a ellos les importaba o no de quién estábamos hablando. Claro. Además de que esta persona no tuviese una red social conocida, cosa de que no nos pudiera chequear a ver quiénes éramos, quiénes no, que tuviera una chapa en Facebook. Pero ¿cierto? dame un segundo. ¿Tienes que darle un nombre y un número de No. DNI? ¿O tú puedes No. decir, mira, yo... Ahí está la sorpresa, eso es lo que les estoy diciendo. Esa es la mayor de las sorpresas. Nosotros solamente entregamos un nombre. Y la foto que pusimos fue la de uno de nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, en una cuestión de 1 hora y media, 2 horas, teníamos un documento con un nombre, con una foto que no era, pero que sí los datos de una ese hora? documento son los que aparecen en Venezuela, sea, según lo que número- mencionan las personas con las que manteníamos el contacto. O sea, tú entregando el nombre, de vuelta te mandaron Todos los tu datos. fecha de nacimiento real, el DNI, RUT, que nosotros el lo DNI. teníamos porque era parte de la investigación O de la sea- Fiscalía de Tarapacá, por lo tanto sabíamos que ese era el DNI. Perfecto. Y era O sea, exactamente el mismo. Por lo tanto, tienen un acceso a una base Eso de te iba a datos en decir. Venezuela, no sabemos quizás un RUT verificador, algo, pero lo tienen. A ver, insólito. Ustedes hicieron Nosotros el ejercicio pensamos y que iba a llamaron ser- por teléfono, primero se contactan por WhatsApp. mira, nosotros pensamos que podía ser una estafa. De hecho, pensamos que nos iban a solicitar antes el pago, antes de hacernos entrega 20 de lo que lucas, estábamos que eran solicitando. 20.000 pesos. 20.000, pero hay incluso por 11.000. Ya.
Oye, mira, veamos lo que hicimos. Ya. Muy cortito, un extracto del reportaje Ya. de este ejercicio de cómo nos contactamos por WhatsApp y cómo logramos que nos contestara el teléfono, porque no fue fácil. Si me para la policía de acá de Chile, los carabineros, creo que se llaman ellos, no sé, no voy a tener problema con eso. Mira, no sé si tu te ha número de pasado. cédula está completo y está registrado en el cyber. Es decir, que ahí está todo tu perfil. Ok. Entonces, si está todo tu perfil, si es correcto tu número de cédula, es válido. Bueno, pregunto pues, porque allá en Venezuela sí. Yo tengo igual copia igual, porque mi cédula también se extravió. Y no tengo cómo identificarme y tengo una así también. Ah, ok. Entonces prefiero que sepan quién soy a través de mi número de cédula que no tener nada y me agarren y me lleven. Sí. Ahora hay personas que intentan, hacen trámites, otros no, otros les funciona, ¿me entiendes? Todo depende. Claro, exacto. Pues no sé si puedo hacer algún tipo de trámite cuando vaya a meter los papeles y todas esas cosas aquí. Es de intentarlo. Es de intentarlo. Wow. Es de intentarlo. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Depende del funcionario que te toque, depende de lo que te van a pedir, de lo que no. Porque ¿cierto? el miedo que ustedes manifestaban es si los descubrían que esto fuera falso o una Exactamente. identificación. Pero más allá que no de correspondía. lo que nosotros queríamos saber es realmente qué es lo que podíamos nosotros hacer con este documento, Claro. con este DNI falso en Chile, ¿cierto? Partimos por circular. Porque para un control de identidad, ¿qué dice la ley? Que tienes que presentar un documento emitido por alguna autoridad, pero no dice más. O sea, si No yo tiene te por qué presento... ser chileno. Exactamente. No, porque si tú eres turista puedes mostrar un pasaporte, puedes mostrar otro tipo de identificación. Claro. Entonces eso es lo que él decía. Prefiero que me agarren con esto, que es mi cédula, si Claro. la consultan. Eso es lo que nosotros no logramos comprobar. No tenemos contacto en Venezuela para saber, oye, ¿es realmente esto el carnet? ¿Este es el RUT? Pero etcétera. pero- No, es que es idéntico. Es que, O sea, tú- es que eso es lo que yo les Ustedes estoy hicieron la preguntando. comparación de Lo uno tuvimos. real y el que compraron. Lo tuvimos en nuestras manos 4 horas. ¿Ya? Y en 4 horas pudimos detectar algunas fallas. Como Quizás que algún ticket, quizás algún tipo de color. hay como algún sello de agua, eso no Pero sé. es que ese es el problema. Según lo que nosotros pudimos averiguar después con personas venezolanas, con ciudadanos venezolanos que están acá, es que la cédula de identidad, por así decir, la venezolana es muy básica, a diferencia de lo que es la chilena, que tiene una serie de códigos, medidas de seguridad, etcétera. La hasta el cédula de material. nacionalidad Código venezolana QR, pues. es muy, muy básica. Incluso preguntándole a algunos policías, PDI, carabineros, que les ha tocado ver cédulas de identidad venezolanas que son falsificadas y otras, nos decían que incluso las personas que son mayores de 20 años, hay algunos que en Venezuela ni siquiera tienen foto. O sea, que viene el documento con tu DNI, tu nombre, No tu te fecha puedo de nacimiento, creer. pero Y eso sin es- foto. y eso es así. es un documento O sea, legal. tampoco necesitas una impresora de una calidad... No, es que aquí vienen las gracias. ¿Por qué nosotros decimos que ellos se cuidaban? Porque saben que están cometiendo un ilícito. Porque ellos lo que te hacen es la maqueta. Perfecto, están bien tus datos. Aquí está, ahí te mandan un PDF. Un PDF con cierto tipo de instrucciones. En el sentido de qué tipo de papel ocupar, qué tipo de Ah, eso lo hace plastificado uno. ocupar. Exactamente. Uno tiene que ir a una... Pero a una- ellos tienen acceso a una base de datos Lo igual. tienen. Eso es lo Nosotros más eso es lo peligroso. que creemos. Pero no solo acceso a la base de datos, sino te prometen que tú vas a estar en el sistema una vez que te devuelva. Exactamente. El problema de todo esto es lo que ustedes lo conversaban la semana pasada con don Claudio Rego, de los ciudadanos fantasmas, de cuántas personas realmente están en Chile y de las que no tenemos ni No tenemos siquiera idea. un dato. Bueno, nosotros en el reportaje hicimos o pusimos en lo más grave de esto. Justo tenemos el crimen, el homicidio Sí. de un carabinero, ¿cierto? En donde 2 de los imputados, de los que se les indica como posibles autores que habrían participado, no sabemos ni siquiera cómo se llaman. O si como dicen llamarse, es verdad o no. No sabemos quiénes No sabemos son. los antecedentes que tienen para atrás, cuando entraron al país, entre otras cosas. No. Por lo Ahora, tanto, esto, ¿tú ¿qué es lo que te crees, permite Pablo? este documento, Pri? ¿Qué es lo que le conviene? Por ejemplo, a la araña, ¿cierto? Que es el Sí. que solamente tenemos Claro. en la cámara de seguridad. Sí. Andar con 20 documentos de identidad en los bolsillos. Y que solamente... se puede cambiar de nombre como quiera. Si tiene 1.000.000 de pesos, saquemos la cuenta por 20.000, ¿cuánto podemos hacer? Entonces depende solamente de la astucia de un carabinero, de un PDI, etcétera, Que que, pueda- al hacer un control de identidad en la calle se dé cuenta de que es el mismo que andan buscando. Pero es que además ni siquiera tiene con qué contrastarlo. No, exactamente. Porque ni siquiera tenemos el acceso a esa base de datos para saber si esa identidad existe o no. O de qué se Exactamente. trata. Es muy grave.
De hecho, con respecto, seguimos Ciudadano Fantasma, al segundo, Obi Marlickson, que incluso está imputado por el homicidio del carabinero. Sí. Pero aún está el debate si es que Obi Marlickson es Arlickson, si fue o no expulsado en 2020, si es que... Entonces, ¿por qué no sabemos? No, con esos nombres se está riendo el sistema. Además, Sí, ¿por qué no sabemos Arlickson, Josué Garcés Friseño? Obi Marlickson, Josué Garcés Claro. Friseño, ¿cierto? Claro. Es él, pero tiene un root distinto. Pero no sabemos si es el mismo. ¿Y saben por qué? Porque aquel documento de expulsión del 2020 de Arlickson, cuando se decretó su expulsión o se autodenunció, se detuvo, no hubo enrolamiento de huellas. Por lo tanto, no es que no sepan, es que no lo pueden descartar. Y ahí nosotros quedamos con un tremendo, quedamos con una pata coja, porque resulta que teniendo al delincuente, saber que, que en el fondo ya está reconocido visualmente, aunque sea, si no le hicimos el reconocimiento de huella y después lo dejamos libre, él puede haber seguido cometiendo otros delitos y nunca nos vamos a enterar porque no sabemos cómo perseguirlo penalmente. Exactamente. Y tuvo que pasar algo tan grave como la muerte de un carabinero para tener este portazo de realidad y darnos cuenta de la cantidad de fantasmas de personas que no están identificadas, y es muy difícil identificarlas además, de delincuentes que no tienen ningún tipo de identificación y que lamentablemente no los podemos ni siquiera buscar, ni perseguir penalmente. Vamos a tomar contacto con Luis Taller, él es director de Migración. Muchas gracias, Luis, por estar en contacto con nosotros, y la verdad es que nosotros nos sorprendimos con esto, pero ¿ustedes estaban en antecedentes de la cantidad de personas que existen en nuestro país que no tienen ningún tipo de identificación, denominados fantasmas? Buenos días. Buenos días, Priscila, José Luis, Pablo, días. nuestro panel, en fin. Efectivamente, nosotros tenemos la información que nos provee la Policía de Investigaciones, ¿ya? El año 2018 se hizo un proceso de regularización que le entregó documentos a personas de las cuales no se tenía información. Y desde el 2018 hasta la fecha, la PDI registra en torno a 140.000 denuncias por ingreso clandestino. O sea, estas son personas de las cuales no se tiene mucha información, solo la denuncia por la autodenuncia, y es el número de personas en situación irregular que nosotros conocemos. Sabiendo esto, ¿ya? Sabiendo este déficit histórico, ¿ya?, de los últimos años que tiene el Estado de Chile, nosotros vamos a iniciar un proceso de empadronamiento biométrico de todas las personas que están en situación irregular. Esto es, va a ser una convocatoria que vamos a hacer junto con la Policía de Investigaciones para que las personas que tienen situación de irregularidad concurran a dejar su rostro y sus huellas, su nombre, su dirección, etcétera, a una base de datos de la Policía de Investigaciones. Luis. ¿Encontramos? ¿Sí? Ahora, aquí nosotros estamos en un tremendo problema porque básicamente hay cientos de personas. Yo no quiero decir que todos los que no están identificados son delincuentes, pero resulta que quienes están delinquiendo no tienen ningún interés de ser enrolados en someterse a este enrolamiento biométrico. Es decir, a estas personas denominadas fantasmas vamos a tener que pillarlas en un delito para poder tener ese enrolamiento ¿Cómo biométrico. lo ubicamos? ¿O nos podemos anticipar? Sí, hay varias cosas, hay varias cosas, Priscila. Las personas que no se empadronan, ¿ya?, nosotros como Estado vamos a asumir que tienen algo que esconder y por lo tanto se le van a aplicar las sanciones y la persecución policial que corresponde. Hoy día hemos constituido junto a la Subsecretaría de Interior, junto a la PDI, una mesa para materializar expulsiones, ¿ya? ¿En qué consiste esa mesa? Es básicamente un sistema de intercambio de información que nos permite ir a lugares, que le permite a la policía ir a detectar a las personas para poder materializar esas Luis, expulsiones. Luis, para el no estar entenderlo- empadronado. Sí, Luis, para entenderlo, ¿esto se va a hacer mediante control de identidad? ¿Se va a hacer un control de identidad masivo para detectar a estas personas y enrolarlas? Exactamente, va a ser una convocatoria para que concurran las personas a las cuarteles de la Pero PDI. una Pero convocatoria- si nosotros Hoy día hablamos... Luis, perdón que le Es que interrumpa. lo que una pasa convocatoria es es que- una búsqueda pasiva, digamos. No, y el tema es que si lo dejamos a la buena voluntad de las personas, créame que no va a llegar nadie. Claro. No, es que es importante señalar lo siguiente. Nosotros tenemos 140.000 denuncias y autodenuncias por ingreso irregular. Ya. ¿Ya? Hay mucha gente que quiere acercarse al Estado, personas que tienen faltas
migratoria y que buscan de alguna manera distinguirse de aquellos que cometen delitos. Quienes cometen delitos evidentemente no se van a acercar, y para eso la policía, la fiscalía tiene las herramientas necesarias para perseguirlo. En esta mesa que les señalo yo, efectivamente lo que se está haciendo son planificar operativos para que la gente, a partir de información que tiene nuestro servicio, Perfecto. que tiene la subsecretaría, que tiene la policía, Oiga, Luis. pueden perseguir a las personas que tienen, por ejemplo, expulsión pendiente. Hola, director. Entonces es un proceso que no es la única herramienta. Director, El ¿cómo está usted, don empadronamiento Luis? Es una herramienta necesaria, pero es importante también el trabajo que hace la PDI con la Fiscalía en materia de persecución. Don Luis, muy buenos días. Pablo Álamos por acá. Oiga, quería hacerle dos consultas con respecto a las estadísticas que mantenemos desde el 2018 a la fecha y que solamente sabemos aquellas personas que se autodenuncian. Yo quisiera saber, ¿ustedes más o menos tienen alguna cifra de aquellos de los que ni siquiera se autodenunciaron y que están en territorio nacional? Y lo segundo, con respecto al enrolamiento, cuando aquel personaje que entró sin ningún tipo de DNI, sin ningún pasaporte, llega, se acerca al Estado a querer regularizar su situación en nuestro país, ¿vamos a tener que creerle el nombre que él nos da? Claro. ¿Es un borrón y cuenta nueva en el sentido de no saber si esa misma persona está siendo buscada a nivel internacional, en su país de origen, si es que en Chile tiene algún tipo de investigación en su contra con algún nombre que se le esté buscando u otro? Esa es una pregunta que lo hacíamos ayer entre los periodistas para saber qué significa este enrolamiento, qué significó el 2018 y qué va a significar ahora, entre mayo y junio. Sí, el proceso de empadronamiento busca identificar a las personas para que el Estado de Chile sepa quiénes son y que ese nombre de esa persona esté asociado a un rostro y a 10 huellas. O sea, se puede Ese es el llamar como objetivo cualquiera. del proceso de empadronamiento. Pero se puede llamar Una vez cualquiera. que tengamos esas huellas, una vez que tengamos esas huellas, ese rostro y esos nombres, la policía de investigación evidentemente que va a cruzar la información que se tenga con los países de origen, con Interpol, con nuestro sistema penal, con registro civil, con el Servicio Nacional de Migraciones. Por lo tanto, Sí. lo que venimos a hacer con el proceso de empadronamiento es corregir un déficit de información que se ha venido dando en los últimos años. Es regularizar. Donde tenemos, como le digo, 140.000 personas que no están empadronadas. Entonces hay que rectificar esa falta de información. Eso en cifras de los 140.000 que La tenemos, pero en verdad pueden ser autodenuncia. bastantes más. Pero la pregunta es, usted dice cruzar los datos que mantiene la PDI, etcétera, y nosotros ayer conversábamos con el ministro de Justicia, conversamos fuera de cámara con fiscales, con carabineros, con PDI, y la verdad es que nosotros dijimos, bueno, entonces que la Fiscalía vaya a Migraciones, porque en Migraciones no tienen ningún problema para establecer si el documento es real, si esta persona tiene antecedentes penales en su país de origen o no, pero la verdad es que la PDI, los fiscales y todos nos dicen que la colaboración, al menos con Venezuela, es prácticamente nula. O sea, pueden demorar meses en saber si es que esa persona tiene un nombre siquiera. Incluso en algunos casos ni siquiera saber. Entonces mi pregunta es, ¿cruzar qué datos? ¿Y con quién? Cruzar bases de datos con Interpol, cruzar bases de datos con las policías. Hay un trabajo ahí del Ministerio de Relaciones Exteriores que es importante. Cruzar bases de datos internas que nosotros tenemos, pero sobre todo, Pablo, es importante señalar que aquí se está rectificando una situación de falta de información. Evidentemente que toda la información de las personas hacia atrás no vamos a poder completarla probablemente. Vamos a ocupar todas las herramientas y la base de datos que tenemos para aquello. Lo importante es que de aquí en adelante esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? Y de aquí en adelante el Estado tenga las herramientas necesarias para poder saber quiénes son, dónde están. Sí. Nosotros tenemos, a propósito, un proyecto que lo vamos a presentar en los próximos días, que consiste en lo siguiente: una aplicación para que las policías puedan, ya, en sus controles, carabineros, en la PDI, en sus controles en la calle, puedan chequear si las personas tienen trámite en curso en el Servicio Nacional de Migraciones. Si es que no tienen trámite en curso, si es que no hay ninguna información en el sistema del Servicio Nacional de Migraciones, pues esas personas son sancionables con la expulsión. Entonces, es importante que tengamos claro que aquí es un proceso, son varias herramientas, es un proceso de fortalecimiento de las capacidades del Estado y son muchas las herramientas que estamos implementando para resolver este déficit de información que tenemos. Sí, Luis, uno entiende que ya está la convocatoria, pero también está la búsqueda activa. O sea, son dos ejes en esta cuestión, por lo que le entendí a usted. Segundo, Pablo le hizo una pregunta y quedó en el aire, porque usted dice que son 140.000 y algo las personas que se autodenunciaron. Primero uno se pregunta cuando uno se autodenuncia al extranjero,
no sé si uno ahora dice, yo no sé si usted alguna vez se lo preguntó, ¿cómo no le tomaron las huellas en el momento que se hicieron la autodenuncia? Pero bueno, ya está, hay que tratar de encontrar esas personas, que no creo que sea una tarea fácil, y convocarlas o perseguirlas. Pero el número de personas, de estos fantasmas que le hemos puesto, es decir, personas que no tenemos idea, que no se autodenunciaron y que andan por ahí, no sabemos ni cómo se llaman, ni qué antecedentes tienen. ¿Hay alguna estimación que tengan ustedes de cuántos fantasmas tenemos en nuestra sociedad? La información que tenemos nosotros respecto de personas en situación irregular es la que provee Carabineros y la que provee la Policía de Pero, Investigación. O sea, son aquellos que se autodenuncian. No sabemos. No tenemos idea quién entró por paso irregular y que no se acercó a una policía. Tenemos un antecedente que es importante. Ya. Yo señalé al comienzo que en 2018 se hizo un proceso de regularización extraordinario, donde se incorporaron personas irregulares, ¿ya? O sea, personas que tenían ingreso clandestino, de las cuales el Estado no tenía información, ¿ya? No tenía huella, no tenía nombre, no tenía dirección, y se acercaron a regularizar su situación. Pues bien, las personas que tenían ingreso clandestino, ¿ya?, que se incorporaron a ese proceso, fueron en torno a 15.000. Y las personas que tenía denunciada la Policía de Investigaciones era un número bastante cercano a aquello, ¿ya? Nosotros entendemos que en época de pandemia, en los últimos años, ha ingresado un número importante de personas en situación irregular, pero la estimación que tenemos de los datos de la PDI se ha demostrado en el pasado que es un dato bastante válido para acercarnos a esta cifra, y es la cifra oficial del Estado de Chile, ¿ya?, y del gobierno, en términos de las personas que están en situación irregular con ingreso clandestino. ¿Cuántos sería más o menos? Son 140.000, en el último mes ha ingresado en torno a 3.000 personas, algunas de ellas han sido reconducidas, y es importante señalar otra cosa, José Luis, es que muchas de las personas se van de Chile. Nosotros hemos autorizado más de 8.000 salidas, personas que ingresan irregularmente al país, ¿ya?, el último año, o sea, desde marzo del 2022 hasta la fecha, hemos autorizado casi más de 8.000 salidas de personas que ingresaron irregularmente al país, que vienen al servicio, solicitan una autorización de salida y se le emite una previsión de ingreso. Entonces, hay gente que ha entrado y hay gente que se está yendo también, cuestión que hemos visto también en los últimos días, que están llegando a la frontera con Bolivia. Lo importante, quería subrayar esto: nosotros nos vamos a hacer cargo de un problema de déficit de información que ha venido dándose en los últimos años, ¿ya? Vamos a fijarle identidad a las personas de aquí en lo que viene. Pero sin conocer su pasado, insisto. Vamos a conocer su pasado en la medida en que podamos, de lo posible. Y lo vamos a hacer, que accedamos a las bases de datos de Interpol, de la Fiscalía, de también Registro Civil, y nosotros en la Alianza del Pacífico, Chile, en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene un convenio de intercambio de información policial. Estas cosas muchas veces no se saben. Luis. Hemos avanzado también en el marco Mercosur en esa línea. Entonces, es importante tener claro que en materia de intercambio de información policial, el gobierno está trabajando también arduamente para dar con la mayor el problema lo tenemos con Venezuela, no con la Interpol y otros países de la Alianza del Pacífico. Ahora, Luis.